don José Antonio Redondo, agradeciéndole su intervención en esta comisión. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. En primer lugar, quiero manifestarle mi agradecimiento por permitir esta videoconferencia. El COVID tuvo muchas consecuencias y yo realmente tengo padeciendo desde la niñez patologías, pues se me agravaron con el COVID. O sea, nadie más interesado que yo en este aspecto. El Consejo de Cuentas realmente es un órgano estatutario recogido en el Estatuto de Galicia, en el artículo 52.3. Somos las comunidades autónomas, Asturias, Cataluña, Navarra y Galicia, que la acción de los consejos de cuentas se recoge en los estatutos. Se cumplirán 40 años dentro de poco de lo que fue el Estatuto de Galicia y llevamos funcionando desde el año 91, con lo cual tenemos 33 años a nuestras espaldas. Es más, yo, dentro de mis últimas actuaciones, pues tuve el honor de recibir por unanimidad de todos los grupos parlamentarios la medalla de oro del Parlamento en reconocimiento a toda la labor que lleva el Consejo de Cuentas hecho a lo largo de estos años. Dicho esto, quiero decir que desde la ley de 2015 del Consejo de Cuentas recoge que el límite de edad para ser consejero de Cuentas es de 72 años y yo los cumplí el 7 de julio del año pasado. Con lo cual me corresponde estar aquí por un informe que fue el último que firmé yo, que realmente no se refiere a la contratación del COVID. Realmente es un informe solicitado por la mesa, por la Comisión Parlamentaria No Legislativa de Relaciones con el Consejo de Cuentas sobre la suficiencia y la aplicación de los fondos recibidos en el año 20. Un segundo. Nada señor Redondo, por favor. Señor Redondo, sí. Si le escuchamos con cierta dificultad, si puede hacer el favor de intentar acercarse al micrófono a ver si conseguimos escucharle de una manera más clara. Un momentito, voy a ver. Sí, ya. Estoy arreglado. Hace poco más. Sí, lo fundamental sería la proximidad entre usted y el micrófono, si es posible, por favor. Sí, mejor ahora. ¿Me escuchan? A ver, si interviene un poco más, a ver si le escuchamos. Hola. ¿Me escuchan ahora? Sí, parece que un poco mejor, sí. Continúe. Bien, entonces les comentaba que mucho mejor, realmente el informe por el que yo estoy aquí se titula Información de fiscalización sobre la aplicación insuficiente de los ingresos del Fondo COVID para la gestión de la pandemia. Es decir, nada de lo que hay recogido en este informe se refiere a contratación.
Es un informe pedido por la Comisión Parlamentaria a Relaciones con el Consejo de Contas precisamente en el año 2020 y que esa recomendación fue recogida en nuestro plan de trabajo. Bien, les voy a hacer un resumen mínimo para no alargar demasiado de lo que en este informe se dice. Básicamente, el ámbito objetivo abarca los presupuestos de las consejerías y organismos autónomos de la Comunidad Autónoma de Galicia. El ámbito subjetivo y funcional de la fiscalización se extiende a los órganos gestores, se centra en el gasto extraordinario derivado de la pandemia, en la coherencia del sistema de información y en la suficiencia de los ingresos extraordinarios. En resumen, se recogen toda una serie de conclusiones, pero a no repetir lo que ustedes ya tienen en sus manos, simplemente decir que la comunidad autónoma, respondiendo a la petición de si eran suficientes los fondos, recibió en el ejercicio 2020 un importe de 734,85 millones con el fondo COVID. Con cargo a los recursos anteriores, la Administración Autonómica generó créditos para gastos por importe de 538,94 millones, incluyendo 28,19 millones para la compensación de pérdidas de ingresos y toda esta parte relacionada con el COVID-19. A 31 de diciembre, el gasto COVID ejecutado por la comunidad autónoma ascendió a un importe, ¿me escuchan? Sí, de 517 millones, de los 303 millones de euros corresponden a gastos sanitarios y sociosanitarios. La Administración Autonómica disponía a 31 de diciembre de 2020 de 21,32 millones. Este remanente puede ser incorporado. Sin embargo, la Administración Autonómica identificó un gasto en otras modalidades por 93,7 millones de euros, por lo que en caso de computar todo o parte de este gasto no formalizado, podía entenderse que los recursos por gastos del fondo COVID fueron aplicados en su totalidad. Podemos decir, o se dice en el informe, que al final del ejercicio 2020 los fondos de los tramos asignados, según criterios de incidencia de la pandemia, habrían sido suficientes para financiar el impacto presupuestario sobre el gasto sanitario y sociosanitario. En el caso de los recursos asignados en base a criterios representativos de gasto educativo, tramo 3 por 93 millones de euros, estos habrían sido ligeramente insuficientes para la financiación del impacto sobre el gasto educativo, puesto que fueron de 96,20. Y esto es todo muy esquemáticamente a que se refiere el informe de suficiencia. Ya digo, este informe no entra dentro de los que son los contratos que ya corresponderían al consejero mayor, que me imagino que próximamente dará cuenta de ellos ante esta comisión. Nada más, muchas gracias. ¿Sí? Gracias, señor Redondo. ¿Ha finalizado? Sí. Vale, vamos a comenzar. Les pido especialmente a todos, miembros del Grupo Popular, Grupo Socialista, por favor, dadas las dificultades que ya estamos teniendo, les pido por favor que guarden silencio, porque tenemos muchas dificultades, sobre todo para no molestar a los compañeros que tengan que intervenir. Está costando bastante que nos escuchemos y que les pido en esta especialmente que guarden silencio. Tienen la palabra en primer lugar, le agradecemos la intervención al señor Redondo, y tiene la palabra en primer lugar por el Grupo Parlamentario Popular la señora Vázquez. Muchas gracias, señor presidente. Señor don José Antonio Redondo López, le damos la bienvenida a esta comisión de investigación del Congreso de los Diputados.
y vamos a ver si nos va a poder escuchar. De momento a usted le estamos escuchando con claridad. Y me gustaría comenzar haciéndole una pregunta. ¿De quién depende el Consello de Contas de Galicia y ante quién responde? Efectivamente, del Parlamento de Galicia. Vale. Depende del Parlamento de Galicia. Vale, muchas gracias. Efectivamente, el Consello de Contas actúa y da cuenta de su labor al Parlamento de Galicia. Es, por tanto, una institución que contribuye a que el Parlamento gallego pueda ejercer su función de control económico financiero sobre el Gobierno autonómico de la Xunta. Planteo esto en primer lugar porque desde mi grupo parlamentario, y para que conste nuevamente en el día de sesiones, ni compartimos el objeto de esta comisión, que es tan solo un intento de difuminar responsabilidades socialistas por los escándalos de corrupción de la trama Coldo, ni entendemos la necesidad de su comparecencia. Además, en su caso, como ex consejero mayor del Consello de Contas. Es decir, que no está ni tan siquiera en estos momentos ejerciendo las funciones de consejero mayor del Consejo de Contas. Dicho lo cual, creo que usted ahí dejó entrever, cuando estaba explicando en esos 10 minutos, ¿quién le encargó los informes de fiscalización? Esto fue un encargo de la Comisión para las Relaciones con el Consejo de Contas, perteneciente a la Comisión del Parlamento. ¿Esa comisión quién tiene? ¿Fue por unanimidad o fue por mayoría de los grupos? No, fue por unanimidad, que yo recuerdo. Vale. Bueno, para el que no lo sepa, la mayoría en el Parlamento de Galicia es del Partido Popular, es decir, que facilitó esa investigación, esa transparencia, y ese control externo de la gestión de la pandemia. Tengo que recordar, aunque usted aquí solo habla de uno de los informes, a nosotros aquí a la Comisión de Investigación se nos ha entregado un total de 3 informes específicos sobre la gestión COVID. Es decir, durante la pandemia, 2 de los años 2020 y 2021 y otro específico sobre la contratación del Sergas. La verdad que hasta el momento, de todos los informes presentados en esta comisión, tengo que decir que le felicito por el trabajo y la transparencia. Yo no sabía que por unanimidad el Parlamento de Galicia le había dado al Consello de Contas la medalla de oro por el trabajo, pero tengo que decir que le felicito porque han presentado informes específicos de la pandemia. Acabamos de ver ahora el caso del País Vasco, que no tenía ningún informe específico, y fue precisamente la mayoría absoluta que tiene el Partido Popular en el Parlamento de Galicia la que permitió la fiscalización de estos informes. La verdad que estos días presumía aquí, cuando leía los informes, en la pandemia escuchamos muchas veces el tema de las donaciones. Cuando ahora nos llegaron todos los informes de fiscalización, de momento, en todos los que hemos visto, solo hay uno en el que se da cuenta de todas las empresas que le han hecho donaciones al Gobierno de la Xunta de Galicia, cuantificadas y valoradas. Es decir, estaríamos hablando de más de 19,4 millones. Nos llamó la atención, porque lo hemos hablado incluso con diputados de otros grupos, que llega a tal nivel la transparencia en los informes que hasta se hace contabilidad de cada una de las donaciones que hicieron las empresas como Inditex, Estrella Galicia, Telefónica, etcétera. Me gustaría preguntarle, ¿tiene constancia de que hay algún contrato de emergencia de adquisición de material sanitario realizado por la Xunta de Galicia que esté siendo investigado por la Fiscalía Europea o en los tribunales españoles? Como les decía antes en mi intervención se reduce simplemente a un informe sobre suficiencia. No entramos en contratos. Que yo sepa, hasta el 7, por tanto, quien tendrá que dar cuenta de los otros informes que no me corresponden a mí, podrá refrendar si existe o no algún contrato que esté inmerso en algún tipo de investigación. Desde luego, el informe al que me referí,
que me refiero yo y del que soy responsable, que es el primero, realmente, como todos los informes se remiten evidentemente al Parlamento, se remite también a los responsables de nuestra autonomía y se remiten al Tribunal de Cuentas. Hasta el 7 de julio, que es mi cumpleaños, no he recibido ninguna información por parte del Tribunal de Cuentas se ha recibido ningún tipo de pues muchas gracias. La verdad que ahora todavía me entran más dudas de que por qué está usted compareciendo aquí hoy. No, sin ánimo de despreciar sus aportaciones, que me llama más la atención que efectivamente si usted no fue el que hizo los informes de fiscalización de los contratos de la pandemia, solo de suficiencia, pues yo ya no sé entonces por qué le han llamado a usted y tendría que estar compareciendo el consejero mayor actual del Consejo de Contas. No obstante, habida cuenta de su experiencia, pues ya que está le voy a hacer alguna pregunta más que le hice a algunos anteriormente. Por si le consta, ¿le consta si en algún contrato de los que usted pudo haber observado se pagó antes de recibir los productos? Claro, no le va a costar. No, no me consta. Claro. No me consta. Por ejemplo, una pregunta que antes no me quisieron contestar, desde el punto de vista de experiencia. Si en el mes de noviembre se pagara unas mascarillas defectuosas de un contrato que debía de anularse en el mes de abril, se pagara un 560% más caro a esa empresa con los valores de abril en vez de los valores de noviembre de las mascarillas, que bueno, aquí en estos informes que ahora veo que están aquí, pues la Comunidad Autónoma de Galicia fue la cuarta comunidad que compró el material más barato. ¿Qué debería de hacer esa administración? ¿Cree que se equivocó esa administración pagando un 560% más caro? Bueno, pues evidentemente, como todos los contratos, si ese contrato se somete a auditoría y lo que se dice, pues realmente se puede contrastar, evidentemente pues ese contrato se pondría de manifiesto de alguna manera cuál es la situación y se pondría en el texto, evidentemente. Se intentaría investigar por todos los medios, contrastar toda la documentación y evidentemente no escaparía pues, al informe. Es decir, en todo caso, si se contrasta, ya digo, estamos hablando una hipótesis, un caso que desconozco totalmente, evidentemente se manifestaría la incidencia, en todo caso el informe se recogería y se mandaría al Tribunal de Cuentas, que es el que tiene competencias para iniciar el enjuiciamiento y en todo caso pues gracias por esa aportación, porque efectivamente esto pasó en un contrato firmado por el ministro Torres en Canarias cuando era presidente de la comunidad y creo que nos informó al Tribunal de Cuentas de esa anomalía para que hiciera la investigación oportuna. Y otro tema técnico, si hay un certificado con un informe desfavorable del servicio, ¿es normal que después se le dé un certificado de cumplimiento de ese servicio? Es decir, si antes hubo un informe desfavorable, ¿se puede dar después un certificado de cumplimiento de ese contrato? Señora Pate, yo realmente, responsable de la auditoría, realmente creo que tendríamos que ver cuál es la situación. Si lo que usted dice es contrastable por un auditor, evidentemente hay una incidencia y tendría que reflejarse. Ya digo, desconozco el caso y me gustaría que el caso estuviese sobre la mesa de mi auditor para que yo pueda manifestar pues mi opinión. Si lo que dice usted es correcto, evidentemente no es normal.
Vale, efectivamente no es normal. Esto sucedió en Baleares y lo hizo la presidenta del Congreso, la señora Armengol, con la empresa Soluciones de Gestión. Voy a finalizar. Finalizo con una reflexión. Creo que nos hemos equivocado hoy, como en muchas otras ocasiones, de traer a comparecientes que no deberían de estar aquí. Ustedes tienen que rendir cuentas ante los parlamentos autonómicos, no ante el Congreso de los Diputados, y así lo dice la jurisprudencia más reciente. Finalizo con una reflexión. Mientras en el caso de la contratación contra el COVID por parte de la Xunta, el Consejo de Contas no encontró ni formuló ningún reparo de legalidad de todos estos informes que efectivamente usted algunos no los elaboró, pero que nosotros hemos leído, a diferencia de lo que ocurrió en el Gobierno de España, donde están siendo investigados los contratos tanto en la Audiencia Nacional como en la Fiscalía Europea. Me gustaría, porque creo que no hizo mención, y no sé si a lo mejor tiene algo que ver o no, el Consejo de Contas, además de la fiscalización, tiene encomendadas algunas actividades de lucha contra la corrupción que no tienen encomendados otros tribunales de cuentas. Sí, bueno, desde la ley 2015 nosotros tenemos, pues de alguna forma, un trabajo adicional, que es la corrupción. Ejecución y fiscalización de la corrupción es simplemente un marco que hemos desarrollado a lo largo de estos años, que creo que, bueno, que es muy interesante, y yo como recomendación hoy que sería pues un poco, ya con ustedes, un día un poco claro y con la sesión tan retrasada, quería invitarles, o si es posible, hacerles llegar a la comisión pues un informe de lo que es la prevención de la corrupción, el marco de prevención de la corrupción, que estamos bastante adelantados, incluso, bueno, cuando fueron los temas relacionados con el plan de resiliencia, realmente exigencia de marco antifraude, nosotros ya teníamos pues ese marco desarrollado, y hoy por hoy estamos implicados con prácticamente toda la administración autonómica en un compromiso de ética y de integridad. Hemos firmado protocolos con la Fiscalía, con la Educación, y hemos elaborado unidades didácticas para llevar a los centros y en los centros defender otros principios de ética, con la Federación Gallega de Municipios y Provincias. Estamos trabajando con las diputaciones. Y creo que ahora mismo hay 66 organismos que tienen implantado pues, el sistema, el modelo, el marco de prevención, ¿no? Donde hay pues, evidentemente pues, un código ético, donde hay un canal de denuncias y donde hay de alguna manera, un responsable independiente de todo el programa, todo el marco de prevención. Creo que es muy interesante y que puede evitar muchos problemas. Es algo que evidentemente hemos luchado y ha trabajado mucho el Consejo de Contas, y creo que es un marco por lo menos a estudiar. Es decir, yo les enviaría a la Comisión, o pediría al Consejo de Contas que les envíe un informe de cuál es la situación, por si puede ser de utilidad a la Comisión, pues todo nuestro trabajo. Muchísimas gracias. La verdad que eso es un plus más en el Consejo de Contas, es decir, no solo es la fiscalización y el control económico de los contratos de las administraciones públicas de Galicia, sino que a mayores tienen encomendada el control de la corrupción y el blanqueo de capitales. Nada más, muchísimas gracias por su comparecencia. Siento, como decía al principio, que no sabía muy bien que usted pues siga padeciendo las secuelas del COVID, y esperemos que se mejore y que pronto pueda estar más recuperado. Nada más y muchas gracias.
Gracias, señora Vázquez. A continuación, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Tabadela. Muchas gracias, señor presidente. O primeiro de todo, darlle a máis cordial benvida ao conselleiro de Contas, o señor Redondo, a quen tive o placer de coñecer hai unos anos. Señor Redondo, conselleiro, gracias por estar aquí e benvido a esta comisión. Y espero, desde luego, me uno a los buenos deseos de la portavoz del Partido Popular en su pronta recuperación. Pues efectivamente la pandemia, como todos los que estamos aquí sufrimos de una u otra forma, volvió del revés cualquier atisbo de normalidad a la que estuviéramos acostumbrados, y efectivamente eso también afectó a la contratación de las administraciones públicas. Por eso hay que poner en contexto esta comisión. Efectivamente, bueno, pues saber que todos tuvimos que hacer grandes esfuerzos, también las administraciones públicas, por responder a una situación completamente inédita y sin instrucciones, sin pasado en términos en lo que a nosotros, en esta comisión respecta, que es la contratación. Es verdad que la contratación de emergencia hace más laxos los controles, pero eso no significa en absoluto que esa contratación tenga que relacionarse con irregularidades, como usted muy bien sabe. Pues por supuesto el Gobierno gallego, como el resto de las administraciones autonómicas, tiene en ese ejercicio de transparencia que conceder a la ciudadanía toda la información posible sobre qué empresas, cómo y cuántos millones de euros se gastaron de recursos públicos, y efectivamente sin olvidar que en ese momento el presidente de la Xunta, el señor Feijóo, fue el que dio las instrucciones políticas y las directrices políticas sobre la contratación de emergencia. Tanto el Consello de Contas de Galicia como la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación pusieron negro sobre blanco muchas de las irregularidades detectadas en la fiscalización de partes de los expedientes de la contratación pública. Es bien cierto, señor conselleiro, que ha mostrado cómo usted fue el responsable del informe sobre suficiencia financiera en los fondos COVID extraordinarios. Es verdad que algo se habla de contratación. Es cierto que después se hizo otro informe, como muy bien sabrá usted, aunque ya no estaba allí, relativo más a la contratación, y yo voy a hacerle algunas preguntas relativas a ese informe, que aunque usted no fuera el ponente o el responsable directo, sí que lo fueron sus sucesores, de quien no me cabe duda que confía igualmente y en el que tiene su trabajo, o en el que confía tanto como el trabajo que usted realizó en los años en que brillantemente presidió ese Tribunal de Contas, al que aprovecho también para felicitar por esa medalla de oro bien merecida, que se la dieron al Tribunal de Contas, no al Gobierno de la Xunta. También conviene reseñarlo, señora portavoz del Partido Popular. Bien, Galicia, en comparativa con otras comunidades autónomas, hay que decir, se sitúa a la cola de la transparencia en estas contrataciones. No lo digo yo, lo dicen distintos tribunales de cuentas y el propio Tribunal de Cuentas del Estado, porque si no, más del 30% de los expedientes de contratación, en concreto 369 expedientes solicitados en esta comisión de investigación del Congreso, son expedientes del Gobierno gallego. Por población y por peso poblacional no le corresponderían tantos, señora portavoz del PP. Así que, como le decía, señor Redondo, paso a hacerle algunas formulaciones o algunas preguntas referentes a las principales patologías detectadas en ese informe publicado en marzo del 23 relativo al análisis de la contratación de emergencia 2020-2022. La contratación de emergencia de la Comunidad Autónoma de Galicia experimenta en el ejercicio 2020, a consecuencia de la pandemia, claro está, un incremento significativo hasta llegar a representar 80,5 millones de euros adjudicados en 863 contratos. ¿Sabría usted decirme por qué los objetos sociales de las empresas, en muchos casos, nada tienen que ver con la importación, distribución o fabricación de productos sanitarios contratados? ¿Le dieron alguna explicación a usted desde la Xunta de Galicia sobre este particular, señor conselleiro? ¿No me escucha? Como le he dicho al principio, sí, le escucho, sí. Como le dije al principio, mi intervención se refiere única, exclusivamente a la etapa, al informe
que se presentó, que yo firmé, evidentemente, y que se debatió. Yo preferiría que en este caso se hiciese, pues el consejero actual el que respondiese a lo que son los informes que se presentaron en esa comisión. En cualquier caso, ¿vería usted lógico como consejero de Contas que muchas de las empresas contratadas para suministro COVID no tuvieran en su razón social relación con productos sanitarios? Hombre, lo ideal sería que tuviesen relación con productos sanitarios. Pero como usted bien dice, estamos ante una situación de emergencia. No sé, desconozco a cuál se refiere. Y yo también le digo una cuestión. Es decir, incluso en los contratos de emergencia, yo fui director general de vivienda, tuve algún contrato de emergencia cuando se desplazó los pilares de un edificio, que no era público, acudimos, y yo creo que una palabra, incluso en los contratos de emergencia, que hay que tener es sentidiño. Es decir, allí llamamos inmediatamente al catedrático de patologías de la Universidad de La Coruña, nos pusimos delante con los vecinos y efectivamente dimos un contrato de emergencia porque había que responder a una situación donde se podía derrumbar el edificio. Es decir, los contratos de emergencia son muy especiales. Como bien dijo usted, las situaciones de emergencia son muy especiales. Entonces, lo que puede, de alguna manera, eso sí, también quiero decir, el que sean especiales no quiere decir que después haya que dar cuenta de ellos. Muchas veces esa emergencia, como nos pasó a nosotros con estos edificios, y es mi experiencia, uno puede hacer barbaridades, es decir, con buena intención, pero sí siempre hay que tener sentidiño, hay que saber lo que se hace, hay que contrastar las empresas, hay que saber que son empresas que pueden responder y hay que también acudir a algún experto que siempre hay que nos pueda orientar. De otra cosa no le puedo hablar porque del informe que me habla no tengo conocimiento. De todas formas, tengo que decirle que esa respuesta es contraria a lo que ha venido manteniendo el Partido Popular en esta sede parlamentaria, según el cual no habría ninguna razón para contratar a ninguna empresa que no tuviera esa relación. En cualquier caso, señor consejero, ¿me permite, señora portavoz del PP, continuar para no alargar la comparecencia innecesariamente del señor consejero mayor? ¿Observaron ustedes la inclusión como gasto COVID-19 de compras realizadas con bastante anterioridad a la declaración de la pandemia y al estado de alarma? Porque eso sí que aparece en el informe reflejado, al que usted no ha tenido acceso, por lo que veo, después de dejar el tribunal. ¿Tuvo noticias de este hecho? No, no lo desconozco. Otra irregularidad manifestada es que a día de hoy desconocemos que fue de 159 millones de euros de fondos COVID para sanidad enviados por el Gobierno central a Galicia, pero que se encuentran a fecha de hoy en destino desconocido. Lo único que sabemos de cierto es que no fueron dedicados a sanidad. ¿Usted tiene información al respecto o el Consejo de Contas podría decir que tiene alguna información al respecto de este dinero y del destino de estos 159 millones? A mí lo que me consta, fundamentalmente, es lo que he dicho al principio, es decir, la suficiencia de fondos, todos esos fondos han sido registrados y, bueno, lo que le puedo decir, si hay 159 millones, pues me imagino que alguien, es decir, el Consejo de Contas podrá de alguna manera
corroborar lo que usted afirma. Por lo que parece en el informe del 2023... Perdón, disculpe, sí. No, que porque lo que parece en el informe del 2023 siguen sin aparecer, pero seguiremos esperando e interpelando. Por último, porque no quiero cansarle, si no estoy mal informada, el Tribunal de Contas, el Consello de Contas galego, llegó a demandar una información más amplia sobre impactos presupuestarios ocasionados por las irregularidades, y tanto en el campo de la gestión económica financiera como sobre las cuentas de la Administración. Esa información que se pidió extraordinaria nunca llegó del Gobierno gallego. ¿Sabe usted la razón? Desconozco la razón. Y en el mismo informe que yo referí y del que me siento de alguna manera responsable, se hizo una ampliación en su momento, pero me imagino que estará en fase de elaboración. Y ya por último, señor conselleiro, en ánimo de cumplir el segundo objetivo de esta comisión, que es recopilar información privilegiada de aquellos de ustedes que saben y que tienen una relación muy de expertos con la fiscalización de los fondos públicos. ¿Me podría adelantar alguna idea, alguna buena práctica, algún tipo de alternativas o modificaciones normativas que nos permita estar preparados para el futuro? Ojalá que no haga falta, pero en caso de otra emergencia como la que tuvimos en el año 20 con el COVID-19. Las situaciones, me refería antes, y yo creo que si ustedes lo consideran oportuno, los trabajos que está haciendo el Consejo de Contas sobre la prevención de la corrupción son muy significativos, muy importantes, y yo creo que de ellos se pueden extraer muchas enseñanzas. Esto que se hace dentro de la Administración General, el responsable del área local, en este caso también está trabajando con las diputaciones, han tenido reuniones dentro del marco de prevenir la corrupción, han hecho un informe sobre control dentro de las entidades locales, y cuando vino el problema de los fondos derivados del programa de recuperación y resiliencia, realmente se colaboró. Sabe que requerían una serie de medidas antifraude en las comisiones, colaboraba el área local con los concellos, y un poco yo creo que la idea que se tiene es trabajar en este ámbito, llegar a que en todas partes tengamos un código ético, tengamos un canal de denuncias, como tiene el Consejo desde hace años, y tengamos un responsable independiente de seguimiento del plan de prevención. Creo que eso es muy buena idea, y creo que eso puede ser una enseñanza trasplantable para que no estemos con estas comisiones pues un poco tratando temas que nadie requería. Es decir, realmente la corrupción es una lacra. La corrupción con alevosía, que es la corrupción de aquella que se basa en casos de pandemias, en casos de catástrofes, en casos de guerra, realmente podría ser perseguida. Igual, bueno, yo no soy jurista, me puedo permitir estas cosas, pero podría hablarse de una condena con alevosía. Es decir, porque
realmente la humanidad es como es, las guerras siempre han hecho ricos a mucha gente y las catástrofes también. Recordaba para finalizar otro día, yo, bueno, sabe que soy experto en mercados financieros, y recordaba el otro día, hace unos días, en una conferencia, que en la batalla de Waterloo, un señor que se llamaba Rothschild, en el mercado de Londres, envió, acompañando a Wellington tenía muchas deudas de fuego que financiaba al señor Rothschild, pues a un ayudante con palomas. Rothschild se enteró, antes que nada, había ganado la batalla por Inglaterra. A primera hora de la mañana empezó a vender todas las acciones que tenía. Reacción de mercado. Rothschild sabe que perdimos. Las compró a última hora de la tarde. Es decir, las catástrofes, las pandemias y todo eso, desgraciadamente siempre aparece alguien que intenta aprovecharse. Y eso es muy grave. Si lo otro es grave, esto es mucho más. Muchas gracias. Muchas gracias. Moitas grazas, conselleiro Maior. Moitas gracias pola súa amabilidade, pola súa presenza e por las súas enseñanzas que de seguro serán de enorme utilidade para esta comisión. Boa tarde e mellórese. Gracias. Gracias. Antes de despedirme, señor presidente, si me permite... Con brevedad, que estamos fuera de tiempo. Solamente decirle a la señora portavoz del Partido Popular que igual que ha hecho ese listado de empresas donantes que tan amables y desde luego también se portaron con los gallegos y gallegas, también debía la Xunta estar igual de diligente para hacer el listado de empresas con las que contrató de emergencia, y le nombro algunas como Universal Support, que figura como primera entidad en volumen de adjudicaciones, superando los 12 millones de euros, empresa que, por cierto, tenía como empleado al hermano de la pareja del señor Núñez Feijóo. Muchas gracias, es todo. Buenas tardes. Yo creo que las alusiones al... Se dirigió directamente a mí, señor presidente. 15 segundos rápidamente. Presidente, simplemente, si quiere, le aporto a la señora portavoz del PSOE todos los nombres de las facturas y los contratos que están aquí. Sé que son 2.000 hojas y posiblemente usted no se las ha leído porque es el primer día que viene esta comisión de investigación. En aras de la verdad debe de leerse el informe de fiscalización y cada una de las empresas que están aquí. Gracias, señora Vázquez. Tiene la palabra a continuación por el Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar la señora Vidal. Perdone. Buenos días, señor Redondo, y bienvenido, por tanto, también al Consejo de Contas de Galicia. Yo creo que consta en acta que creo que no se dan las condiciones acústicas para poder escucharle bien y poder hacer pues el intercambio, en este caso, pues de preguntas y afirmaciones o de debate que corresponde, yo creo, a esta comisión. En este caso, mi amor hacia las telégrafas, que sé que lo estáis pasando mal ahora mismo porque no se escucha bien, no es culpa suya, pero los medios ahora mismo pues no nos están acompañando correctamente. Yo sí que le quería hacer algunas preguntas, porque lo cierto es que durante la pandemia, incluso en los momentos más duros de la misma, pues hubo centenares de buitres que intentaron sin duda aprovecharse e intentaron, pues en el momento de emergencia más brutal, pues sin duda aparecieron pues comisionistas, por ejemplo, no hace falta decir nombres, sin duda en Madrid hubo muchísimos, algunos de ellos pues la Fiscalía sin duda pues los ha llevado por los tribunales. En Galicia, en concreto, pues se presentó una denuncia, de hecho, contra el propio Feijóo, sin ir más lejos, por poner a la venta mascarillas falsificadas, y provenía de una mercantil galega, Sibuco 360 SL. Coinciden, además, esta mercantil también hizo algunas ventas en la ciudad, en la Comunidad de Madrid. Lo cierto es que esta empresa, Sibuco 360, multiplicó sus ingresos en pandemia un 4.000%, un 4.000, no está mal. No está mal, sobre todo teniendo en cuenta que efectivamente no tenían ningún tipo de experiencia propia y además era una empresa que cuando empezaron tenían pues 4 trabajadores allí en el 2020.
Lo cierto, además, me recordaba una compañera de Galicia, pues es una empresa, en este caso, relacionada con José Ramón García, un conocido empresario de Santiago, a quien ya en 2018 pues la Fiscalía le inhabilitó por fraude fiscal. Esta es la empresa en cuestión. El caso es que el Partido Popular... No, le quería preguntar, ¿tienen ustedes algún tipo de información sobre el contrato que consta y que se ha publicado en medios? Y le quería preguntar también si conocen de algún contrato más con esta empresa en concreto. Sí, como le decía anteriormente, en mi etapa concluyó y informe que era realmente suficiente. Yo no sé abarcar, desconozco, porque no estoy, es decir, fui el consejero anterior. Disculpe un segundo, señor Redondo. Disculpe, señor Redondo. Señor Redondo, ¿me escucha? Le pedimos, por favor, si es posible acercarse más al micrófono. No le escuchamos nada ahora mismo. No se escucha nada. ¿Escucha? ¿Quién me escucha? Ahora parece que un poco mejor. ¿Me escucha ahora? Sí. Un poco mejor. Creo que estoy encima de... ¿Me escucha? Sí. Sí. Sí, prosiga, por favor. Sí. No, que me refería a que yo no he elaborado no puedo decirle. Disculpe, señor Redondo, ahora mismo no lo escuchamos absolutamente. No quiero informarle de lo que desconozco. Ahora en todo caso, a ver, ¿ahora? Ahora parece un poco mejor. Sí. Sí, ahora escuchan. Sí, prosiga, por favor, gracias. ¿Sí? Sí. Sí, me escuchan. No, que desconozco a qué se refiere la señora diputada. ¿Desconozco qué? Desconoce a qué se refiere la señora diputada. Vaya. Pues lo cierto es que el Partido Popular Galego se negó a investigar los contratos de emergencia en este caso contratados por la Xunta en pandemia, lo cual me parece pues una antítesis a la palabra transparencia. Lo cierto es que hubo partidos que pidieron en este caso pues que hubiera acceso a los contratos de emergencia firmados por la Xunta, entre ellos pues por esta empresa Sibuco 360 SL, no solo por las relaciones presumibles con el Partido Popular, sino también en este caso pues por la dudosa procedencia, en este caso, de dicha empresa. Entiendo que no tiene ningún tipo de información el Consejo de Contas de la misma, por tanto, deduzco, o así ha intentado decirlo usted, que no han tenido acceso a los contratos de emergencia firmados por la Xunta, ¿de ninguno? No. Como me refiero, mi desconocimiento es, como bien sabe, que yo ya no soy el consejero mayor. Yo no he llevado ningún informe como responsable del Consejo de Contas sobre contratación del COE. Por tanto, desconozco de lo que usted está manifestando. ¿Y sabe usted si el actual presidente y los diferentes miembros de la misma tienen actualmente información o acceso a estos contratos? Me imagino que el señor presidente... Bueno, me imagino, el presidente actual del Consejo de Contas comparecerá aquí en los próximos días y podrá usted preguntarle al respecto, evidentemente. Bien, ¿cree usted, con la información que tiene, que seguro que ha tenido capacidad de poderla avistar, en este caso por diversos medios de comunicación que se han hecho eco, sin ir más lejos, ¿cree usted que sería necesario hacer una auditoría externa en torno a este tipo de contratación? Yo creo que hay que hacer una auditoría
externas sobre toda la contratación. Es decir, no lo que señalen los medios, sobre toda. De acuerdo. ¿Me escucha? Lo voy a dejar aquí porque me gustaría mucho escucharle, pero el caso es que no llega apenas su voz. Estoy convencida que usted preferiría que le pudiéramos escuchar bien, pero no nos está acompañando esta tarde la tecnología. Le agradezco en todo caso el esfuerzo y espero que se mejore pronto y nada más. Muchas gracias, señora Vidal. A continuación, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Mixto el señor Rego. No se escucha nada. Obrigado, señor presidente. Obrigado tamén ao señor Redondo. Agradecémoslle que estea hoxe aquí. O Bloque Nacionalista Galego solicitou a comparecencia do actual conselleiro maior do Consello de Contas, o presidente do Consello de Contas, porque efectivamente eu entendo que o señor Redondo faga referencia o informe que foi aprobado mentras el era conselleiro maior e non se responsabilice dos informes posteriores, aínda que despois me gustaría facer unha precisión ao respecto. Pero quero comezar facendo unha reflexión xeral, non? A portavoz do Partido Popular indicou reiteradamente que non lle vía sentido a que comparecesen aquí conselleiros ou exconselleiros do Consello de Contas do País Vasco ou da Galiza. E, no entanto, aproveitou esa circunstancia, creo que nun exercicio de inmenso cinismo, para falar de casos de corrupción en Baleares ou en Canarias. En fin, parece como mínimo contradictoria esta actitude da portavoz do Partido Popular. Mas dixo tamén que había 3 informes e que deses informes non se desprendía nada. Efectivamente, 3 informes. Un que abranxe o período en que ao frente do Consello de Contas estaba o señor Redondo e outros 2 posteriores. Claro, que non é verdade que non se desprenda nada deses informes. O que acontece é que hai quen ten unha visión tremendamente selectiva da corrupción. Só ve a corrupción no adversario, pero nunca a ve no propio partido. Porque deses informes despréndese que houbo numerosas irregularidades nas contratacións realizadas por o Goberno de Feixóo. Están explicitadas, ademais, esas irregularidades ao longo do ano 2020 e ao longo do ano 2021, no primeiro dos informes, e no segundo de marzo do ano 2024, pois ainda fica máis en evidencia que esas irregularidades tiveron que ver coa concentración da adxudicación a dedo, sin publicidade, etc., en determinadas empresas. En concreto, fixémonos que durante o exercicio de 2021 66,6%, é dicir, 2/3 partes das contratacións relacionadas pola vía de emerxencia relacionadas coa COVID se concentraron só en 4 empresas, 66,6%. E destas empresas, a principal é Universal Support. Universal Support, que ademais foi beneficiaria de nada máis e nada menos que 42 contratos. Deles 25 no ano 2021. E todo a partir de gañar, habría que pôr entre aspas, gañar un concurso de telemarketing, nos chamados rastrexadores de COVID, en que esta empresa foi, curiosamente, a que presentou a oferta económica máis alta, a máis desvantaxosa para a administración pública. Pero é verdade que non só recibido ese contrato, senón, como digo, outros
42 contratos. En fin, non hai que indagar moito para saber que detrás desta empresa está Ignacio Cárdenas Botas, cuñado de quen era na altura presidente da Xunta de Galiza, o señor Feixóo. Eu non vou prexulgar se isto é ilegal ou non. Ético, evidentemente, non é. Como diría alguén, non será pecado, pero está moi feo. En todo caso, creo que é necesario que se investigue a regularidade e mesmo a legalidade deste tipo de actuacións. Xa se fixo referencia a algunha outra empresa que, ademais, facilitou máscaras coa etiqueta de homologación falsificada e, a pesar diso, foi unha empresa que seguiu recibindo contratos da Xunta de Galicia. Ou o caso de outra empresa, o World Vestiario Laboral, que multiplicou tamén os contratos da Administración Pública Galega para EPIs, para material deste tipo, e unha empresa en que, curiosamente, quen participa é o marido da secretaria xeral do Partido Popular de Galicia, Paula Prado. Entón, que a portavoz do Partido Popular nos veña aquí dicir que o problema está nas Baleares, está nas Canarias e todo o resto non ten nada que decir, non deixa de ser sorprendente. Fixémonos que se a principal adxudicataria no ano 2021 foi Universal Support, a principal adxudicataria no ano 2020 foi MAPE Asesores S.A. Pois ben, MAPE Asesores S.A. mercou parte do material que importou da China a unha empresa catalá chamada FCS, que tiña como intermediario nada máis e nada menos que Alberto González Amador, a parella de Isabel Ayuso, que recibiu, até onde se sabe, case 2 millóns de euros por esta xestión, 2 millóns de euros que despois tentou ocultar a Facenda. Polo visto, no Partido Popular, todo impoluto. Non é iso o que din os informes do Consello de Contas. É verdade, insisto, son posteriores. Mas hai unha cuestión que sí me gustaría preguntarlle ao señor Redondo, porque, claro, este primeiro informe foi aprobado na sesión de 27 de xullo de 2023. Vostede facía moito fincapé en que cesou o día 7 de xullo de 2023, é dicir, 16 días antes. E o seguinte conselleiro, do que nós, insisto, si pedimos a comparecencia, o señor Aladro, foi aprobado, digamos, aínda con posterioridade, o día 28 de xullo, tomou aínda posesión algo máis tarde. Pero a verdade é que me sorprendería que este informe fose elaborado en 16 días, non? Por lo cal, pois lle quero preguntar ao señor Redondo se no momento en que ele aínda estaba ao frente do Consello de Contas e este informe que recolle irregularidades nos procedimentos de contratación do goberno galego, do señor Feixóo, se ele non ten coñecemento das irregularidades ou polo menos daquelas cuestións que non se axustan á lei de contratos do sector público que se sinalan aquí e que son diversas. Gustaríame saber se a él lle consta que se vulnerasen os procedimentos que mesmo pola vía de urxencia se deben respetar, e sobre todo ao longo do ano 2021, porque ainda se pode entender que, podemos dicir, no momento máis duro da pandemia do ano 2020 se actuase con moita celeridade, pero coa situación un tanto máis normalizada no ano 2021 non parece excesivamente xustificável que se seguisen evitando a xustificación, expedientes de xustificación de emerxencia, publicidade, etc. Por lo tanto, gustaríame
se o señor Redondo me pode contestar se ten coñecemento polo período en que estaba en elaboración este informe deste tipo de irregularidades. Sí, bueno, como ben sabe, os informes se elaboran por as áreas respectivas. Neste caso, no Consello de Contas son contas xeral, o ámbito sanitario, Sergas, hai un área, o área de entidades locales e área institucional. O conselleiro maior leva fundamentalmente 2 informes, que son FEDER e FCI. Evidentemente, ese informe pois foi elaborado pola área do Sergas. Eu ahora mismo imagino que ese informe foi remitido ou foi aprobado. Eu non sei, non me consta que houvese ningún voto particular por parte de todos os conselleiros que forman ou que aproban no pleno definitivamente ese informe. En consecuencia, o informe foi remitido ao Tribunal de Contas. Evidentemente, a quen lle pode constar se o Tribunal de Contas abriu algunha diligencia sobre esas irregularidades, que a verdad que eu non repasei para vir aquí a esta comparecencia ese informe. O Tribunal de Contas si detecta esas irregularidades, probablemente, bueno, con toda seguridade, pois abrirá unha fase de diligencias que pode levar a enjuiciamiento. É o que lle podo decir. Lamento porque realmente me centrei solamente no informe que eu firmei, non repasei, evidentemente, porque, bueno, tamén ten dereito a jubilarse e olvidarse un pouco de dedicarse a outras cousas, pero é o que lle podo decir. Desgraciadamente, pois non repasei ese informe. De todas formas, podrá dar conta, evidentemente, o conselleiro maior actual, Juan Carlos Aladro, que no seu día convocarán vostedes, como veñen convocando a todos os conselleiros maiores das comunidades autónomas de España. Entonces, é o que lle podo decir. Pois moitísimas grazas. Eu tamén o deixo aquí, porque, como dicía ao comezo, entendo que desde a súa perspectiva se faga responsável únicamente do informe aprobado mentras era conselleiro maior, e tamén porque, efectivamente, podería haber outros asuntos de interese, mas temos unha certa dificultade por escoitar adecuadamente. Cal agradezo o esforzo por estar hoxe aquí, a pesar de todo, pero tamén aproveitaría para solicitar á presidencia da comisión que, no posible, pois as comparecencias se fagan presenciais para evitar que se produzan situacións como esta en que teñamos, digamos, dificultades para o diálogo, ¿no? Moitísimas grazas, señor Redondo. Muchas gracias, señor Rego, y muchas gracias, José Antonio Redondo López, por la intervención que ha tenido online, evidentemente motivada y debidamente justificada por motivos de salud, señor Rego, y por eso se ha autorizado por parte de la mesa que fuera online, por una circunstancia excepcional motivada por la salud del compareciente. Y, por tanto, no obstante, agradecemos el esfuerzo del señor Redondo por estar presente y por comparecer a través de la red y poder, en la medida que hemos podido compartir con él esta comparecencia. Por tanto, señor Redondo, muchas gracias y si les parece, suspendemos un minuto la sesión y continuamos con la siguiente y última comparecencia de hoy. Gracias, señor Redondo. Gracias.